Soy Elibec Estrada y desde Grupuestamente voy a adicionar reflexiones acerca de esta serie que ha causado muchísimo impacto, que se llama Adolescencia en la plataforma de Netflix. Y voy a empezar con un poema que me hizo pensar y reflexionar un poco más en el impacto que esta serie ha producido, y me voy a servir de un gran poeta venezolano, Andrés Eloy Blanco, y el poema se titula Los hijos infinitos. Voy a compartir solamente algunos extractos. Cuando se tiene un hijo, se tiene el hijo de la casa y el de la calle entera. De allí puede provenir esa expresión de que cuando se tiene un hijo, se tiene todos los hijos del mundo. Y él se pasea por las razas y por todo aquello que puede suceder que hace ese susto en quienes somos padres o quienes tenemos a nuestro alrededor esos seres tan hermosos que inspiran ternura y que van creciendo y se van haciendo hombres y mujeres, bien sea madres biológicas, madres de crianza, madres biológicas, padres, tíos, abuelos, e incluso a veces como vecinos vemos crecer un niño o una niña y nos puede impactar ver que tome una decisión que cambia drásticamente el curso de su vida. Y fíjense que aquí hay otras expresiones en las que dice, y es nuestro cualquier niño que cruza la calle y el coche lo atropella, y cuando se asoma al balcón, y cuando se arrima a la alberca, y cuando un niño grita, no sabemos si lo nuestro es el grito o es el niño. Hay otra expresión que dice, cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Ciertamente, y cuando están lejos de nosotros, no están a nuestro alcance en un momento, siempre pedimos que les vaya bien, que regresen con bien a casa. Cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, tal cual. Y hay otro verso que dice, cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto, a ver cuál es el que nos llega. Y comienzo con este gran poema que ilustra en gran medida el impacto que ha suscitado esta serie, porque se trata de un adolescente que comete un delito hacia otra adolescente. Y uno de los aspectos, de los tantos aspectos positivos de la serie, es que lo presenta de manera multifactorial. Yo voy a, ciertamente como les aparece allí, voy a dar las perspectivas desde los grupos. Sin embargo, quiero hacer algunos apuntes antes de hacer algunas reflexiones adicionales. Cuando vamos a mirar un problema o vamos a opinar en este caso acerca de lo que generó una reflexión, un conversatorio acerca de esta serie u otro documento o un escrito que queremos de alguna manera discutir, analizar y reflexionar, siempre estamos incididos por las perspectivas de la cual lo miramos. Y esas perspectivas pueden ser desde nuestras disciplinas. El que es psicólogo lo va a mirar desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la mente, de los perfiles de las personas, de los trastornos del psicólogo y el psiquiatra. Si es abogado, lo va a ver desde el aspecto jurídico, penal. Y adicionalmente, independientemente de la profesión, siempre vamos a estar inclinados acerca de la corriente que de alguna manera nos inspira, aquella corriente con la que nos sentimos identificados, en el caso de los psicólogos psicoanalistas, si es psicólogo cognitivo, y así cada corriente tiene un ala hacia donde tiene mayor inclinación, pero no solamente eso, porque tú puedes tener una profesión, pero también formas parte de otra matriz de pensamiento, como por decir una religión, un hobby, deporte. Entonces, cuando vamos a hablar de algo, siempre está incidido por varios aspectos. En mi caso, voy a hablarlo desde la perspectiva de los grupos, pero también lo voy a hablar
desde esa oportunidad que yo he tenido en mi vida de realizar algunos talleres de dramaturgia, de dirección y producción, de actuación en alguna oportunidad hace muchos años, de improvisación teatral y de narrativa. Entonces, aunque no es mi oficio ni soy experta, cuando voy a mirar algo, están esos aspectos allí incididos y para hablar de esta serie es necesario pasearse por la forma en que ha sido construida. Hace unos días también escuchaba a un psicólogo donde él remarcaba, perdón, que esta historia no es un documental, no es basado en un hecho de la vida real. Y yo voy a adicionar otro aspecto. Ciertamente no es un documental y no es una serie basada en la vida de una persona, ¿ok? No, cuando uno dice esta película es basada en la vida real, sin embargo, con todo y que fuese una historia que la llevamos a un género, en este caso que es de series, que pudiera ser el cine, que pudiera ser el teatro, siempre va a recibir el tratamiento de calzarlo a la técnica del propio género, a menos que fuese un documental. Sin embargo, esta serie es una serie de ficción. Y voy a remarcar esto, pero para decir que no por ello es menos importante o no sirve de gran reflexión o no tenga vínculos con la vida real. Y entonces, fíjense, es un hecho, es una trama que se teje en el género de serie tratando un personaje. Ahora, ¿tiene vínculo con la vida real? Sí. De hecho, el escritor, que es el actor que representa al padre del joven que cometió el delito, es el mismo creador. En una de las entrevistas que tuve la oportunidad de ver, él decía que él se topó con una noticia de un joven que también había herido de esa manera a otra joven y bueno, lastimosamente pues le había quitado la vida. Y después, a los pocos días, también se topó con una noticia y él estaba sumamente eh, eh, conmovido, admirado y con mucho temor. Lo pensó también desde su postura de padre. Entonces, fíjense que no es casual la forma en que fue creada la historia. En el fondo, si bien es para reflexión de los jóvenes, en la gran mayoría el segmento aquí, en quien fue pensado fue desde la perspectiva de los padres que piensan, y hay una expresión que él dice en la entrevista, dice, cualquiera podía hacer, a cualquiera le podría pasar. Y justamente cuando converso con algunas personas acerca de la serie, que tienen hijos o que tienen sobrinos, que tienen ahijados, lo primero que asalta es el temor y la angustia de que pueda sucederle a nuestros seres queridos que están en esa franja etaria, que son adolescentes. Entonces, ciertamente tiene vinculación con hechos de la vida real porque son datos, pero que a la final son disparadores para un escritor. Cuando se va a escribir una historia, es posible que uno haya conversado, haya visto una realidad afuera y eso le haya impactado, pero tomas un elemento y a partir de ese elemento haces una construcción de una historia, colocas tramas, colocas nudos dentro de la historia y colocas un desenlace. Y es una construcción técnica de cada género. Entonces, ¿qué sí tiene de real? De que sí hay datos de que eso ha sucedido. Ahora no explica las realidades de las noticias que él vio y creo que también vi por allí las personas en las que los datos o los eventos en los cuales se basaba la serie. No, fue un disparador. Entonces es importante entender que está dentro de este espacio de la ficción tomada de datos de la vida real y construida en el formato, en este caso, género. ¿Que nos sirve para hacer reflexiones? Por supuesto que sí. En mi caso, yo soy profesora universitaria y cuando he querido que mis estudiantes observen el comportamiento grupal, me he servido la serie y cuando hemos analizado, siempre les he dicho, estamos haciendo un análisis de un grupo que es ficticio, que es un grupo artificial, ni siquiera artificial experimental de que colocamos una situación y tomamos nota, sino es un grupo ficticio que proviene pues de una serie que nos permite ejercitarnos, que nos permite hacer análisis de por sí. Un grupo natural, uno no puede ser del todo concluyente porque no tienes todos los elementos.
no tienes todos esos factores para analizar y ser concluyente con lo que estás tomando como referencia para emitir ciertas afirmaciones. En este caso, bueno, yo he visto que han proliferado análisis de algunos expertos, bueno, pero estamos claros que ni siquiera que tuviéramos la historia de un personaje, claro, no es mi área como psicólogo, pero si lo viera como experta en grupos, eh, tuviera algunos elementos, bueno, pudiera hacer algunas reflexiones, algunas inferencias, algunas relaciones, pero no puedo ser categórica en hacer un análisis de algo que no tengo todos los elementos y adicionalmente que es ficticio. Ahora bien, yo rescato que realmente, bueno, desde mi gusto por la narrativa, la ficción realmente muchas veces nos acerca a grandes realidades o se adelanta a la realidad. Cuando hablamos de ficción, muchas personas piensan que nos estamos refiriendo a las películas, a las series más inclinadas hacia la parte de la innovación tecnológica, futurista, de aquellas que tienen efectos especiales. Pero cuando hablamos de ficción estamos hablando de algo que en el cual el escritor, el artista se aproxima a una realidad que nace en una construcción imaginaria que está nutrida, obviamente, de ti como ser humano que vives y que te relacionas y que tienes experiencia. Todo eso es un cúmulo de cosas que influyen a la hora de una construcción, por supuesto que tiene que ver con uno, que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con los demás. Pero no solamente la ficción la podemos circunscribir a lo futurista, a lo tecnológico, sino también a lo que tiene que ver con aspectos sociales. Y justamente esta serie hace énfasis en un fenómeno social que pudiera bien alertarnos, que coloca en el tapete una realidad que está sucediendo, pero que a la mayoría no nos toca. Por eso es que yo digo que esta serie tiene dos grupos en particular. Uno, las personas que tienen seres queridos que han cometido un delito, que muchas veces ya están pagando por esos delitos o están siendo juzgados, y el peso que implica para la familia, que aunque no estés de acuerdo con lo que haya hecho desde lo más pequeño hasta lo más atroz, eh, esas personas no solamente conocen a ese ser desde haber cometido un delito, lo conocen desde el amor, lo conocen desde ser parte de sí mismo, de ser parte del hogar. Entonces, estas familias que sí han vivido una situación como esta se sentirán representados, sentirán que alguien entiende el dolor por el que ellos pasan. Ahora, el otro grupo que son las personas que no nos ha sucedido una situación de esa y del solamente pensarlo, solamente abrigar esa idea, nos asusta solamente con saber que alguien nos relate que a alguien le sucedió cercano. Imagínense el impacto que sucede de ver una realidad de una manera cruda y sin embargo, más que cruda es humana, porque una de las cosas que yo valoro de la narrativa es la posibilidad de presentar los personajes de manera humana, no maniqueísta, ni que son buenos, ni que son malos, sino altamente humanos, con sus pensamientos, sus veleidades, sus debilidades, sus fortalezas, con todo lo que traen en sí mismos. Y esta serie impacta porque también una de las rutas o del foco que escoge el escritor, los guionistas y el director de esta serie es relatarlo no desde la víctima, que generalmente es el enfoque que se le da a este tipo de eventos, sino que lo hace desde el victimario y su familia y presenta como la realidad multifactorial. Este es un joven que pertenece a una familia, que pertenece a un liceo, que tiene unos amigos, que tiene un mundo en el cual él participa y desde donde él ha construido, está construyendo su autoimagen, su identidad, más aún propio de los adolescentes, porque de allí viene la palabra, ya se ha dicho,
adolece, está en un propio crecimiento, su propio cuerpo está en desarrollo, su neocorteza, su nivel de análisis, su capacidad de establecer relaciones con las pocas experiencias que tenga. A veces, bueno, solemos decir, oye, ojalá que seas más maduro, pero realmente la madurez la trae justamente las vivencias, el tener experiencia, ir desenvolviéndote en la sociedad y en los entornos y en los espacios donde te muevas. En este caso, muestran una realidad multifactorial y dejan la información, y me encanta porque es como en narrativa, que van dejando para el lector, en este caso, van dejando para el público que logra mirar la escena y que justamente la forma en que son creadas, esta es muy el sello de esta serie, que en la medida que la serie está, causa un gran impacto, puedes consumir el producto completo. Esa sensación de esperar a otro día, como era en las épocas de nosotros, a la semana siguiente, o a que llegue el horario para verla, o qué pasará después aquí, la forma en que son presentadas hace que tú des una secuencia seguida y que consumas el producto. De hecho, son 4 capítulos y hay series que tienen, cada temporada tiene hasta 10 capítulos, pero otro aspecto que generó, y por eso es que para analizarlo hago el símil con lo que yo he podido experimentar en narrativa y en dramaturgia, otro aspecto que es interesante de acá, yo no lo conocía, no es mi área, el área de cine, pero desde la perspectiva de dirección, esta serie fue grabada en plano secuencia. Y ese plano secuencia sugiere, bueno, sugiere no, evidencia que las escenas del capítulo completo son grabadas completamente, lo cual quiere decir que la cámara va con los personajes moviéndose en las diferentes áreas, no es como en otras series o películas que hay cortes que suceden escenas en distintos espacios, abiertos, cerrados, pasan de un espacio a otro, no, aquí sí existe ese movimiento, pero ese movimiento en continuo, va la cámara. De hecho, pude ver algunos videos donde veían cómo pasaba la cámara de un camarógrafo a otro, porque imagínense sostener esa toma durante toda la grabación, incluso dron para espacios aéreos. Bueno, fue toda una logística, pero a lo que me quiero referir, que es la intensidad de las escenas, hace que aplaudamos la dirección, que aplaudamos a todo el equipo, a los camarógrafos, pero también que aplaudamos a los actores con esa gran capacidad, no solamente de memorizar los textos, sino también de sostener la energía de las escenas seguidas unas de otras y con la caracterización y con todo lo que involucra cada personaje en sí mismo, porque ahí vemos los padres, vemos la psicóloga, vemos los profesores, vemos los amigos, vemos al propio personaje adolescente, los policías, todas las escenas que se van dando en cada capítulo, que requiere una fortaleza y una compenetración de parte de todo el equipo. Es un producto, realmente el éxito es el producto de todos. Y fíjense que yo hago el símil de este plano secuencia, que es como si nosotros pudiéramos ver en Instagram, en todas estas redes que generalmente solemos decir que ponemos, que colocamos lo bonito, que colocamos lo mejor. Es como que si nosotros viéramos a alguien que muestra un viaje, que muestra una fiesta y solamente vemos un corto video o una foto. Pero, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos ir con esas personas y pudiéramos tomarlo desde que están en casa, desde que salen, que toman el viaje, desde que se van? Y resulta que en un viaje suceden muchas cosas, no solamente lo que aparece en las fotos felices. Puede haber habido un malentendido, puede haber un impasse, un desagrado, o te sentiste mal, o simplemente cosas espontáneas, te reíste, te caíste al tomar una foto, hiciste cosas, todas esas cosas que pudiéramos verlas, nos podrían dar a entender a nosotros o vivir de primera mano, que es uno de los aspectos que se ve en esta serie, que es que estamos como en primera fila, estamos con los personajes y estamos viendo todo lo que sucede. Si eso lo viéramos nosotros y lo replicáramos en otros espacios,
diríamos que estamos de primera mano y bueno, me hace acordar también aquella película de Jim Carrey que era un experimento, pero él tenía una vida ficticia y toda la gente estaba en la televisión viéndolo hasta que él descubre que realmente estaba viviendo un experimento. Pero en este caso, bueno, la serie plasma y retrata una situación, elige el foco es desde el victimario, desde el joven junto a su familia y los elementos que se van entrelazando propios de esa realidad por ser un adolescente, todo el protocolo que recibe con los policías, el protocolo de las sesiones con la psicólogo y lo que sucede en la interacción con su sistema familiar. Entonces, un poco antes de entrar, antes de hablar de la relación con la mirada que yo le doy desde los grupos, quise destacar estos aspectos que a la larga sí inciden en lo que quiero decirles. Y de alguna manera voy a estar haciendo relación con algunas otras series o films que realmente me permitan ilustrar lo que quiero compartir como reflexión, sabiendo pues que es un hecho ficticio que nos ha dejado una oportunidad de establecer algunos análisis y reflexiones. Desde la perspectiva de los grupos, Kurt Lewis, quien acuñó el término dinámica de grupo, quiso de alguna manera darle peso, establecer conceptos para poder explicar al grupo como fenómeno. Así como el cerebro, como el cuerpo humano, algún sistema, todos tienen una forma de evolucionar, de desarrollarse y de relacionarse con otras áreas, los animales, los objetos en movimiento. Todas las disciplinas, lo que nos tocan un foco, tienen un fenómeno en el cual se centran y de allí hacen la experimentación y la búsqueda de tratar de comprender sus fenómenos y además de eso, si podemos prevenir esos comportamientos, ¿qué podemos hacer si ya tenemos la comprensión de los fenómenos? Por supuesto que cuando hablamos de fenómenos humanos, ah, mm, nos es más difícil establecer conclusiones muy concretas o hacer afirmaciones eh, con mucha firmeza. De alguna manera siempre nos da como aproximaciones de lo que nosotros podemos observar y analizar en los grupos. Entonces, Kurt Lewis utilizó términos, como la mayoría de muchas de las ciencias sociales, trata de darle un peso como las ciencias naturales a las ciencias sociales. Él tomó conceptos de la física, de ahí que habló de su teoría de campo, el espacio vital. Al principio él quería explicar el comportamiento humano, pero luego se dio cuenta de lo que sucedía el hombre cuando está en situación grupal y se focalizó en los grupos. Por supuesto, hay otros que habían estado indagando sobre los grupos desde la perspectiva de las terapias psicológicas, pero Kurt Lewin dijo, me interesa los grupos como fenómeno. ¿Qué sucede? Puedo identificar leyes, puedo conocer la naturaleza de los grupos y, bueno, utilizó términos como fuerzas de atracción y fuerzas de rechazo que suceden en los elementos de los que participan dentro de un grupo. Si pudiéramos imaginarlo, los invito a imaginar como un mapa, una representación de un grupo, como que si tuviéramos allí en el papel una esfera y las personas que están en un grupo son círculos también, otras pequeñas esferas, y están dispersas dentro de ese espacio vital y hay una esfera que nos establece como el límite, la frontera de ese grupo. Esa dispersión quiere decir el nivel de participación que tienen las personas dentro de ese grupo y vemos que algunos están concentrados más en el medio, otros están un poco más intermedio y otros están en los bording, casi que saliendo fuera de los límites del grupo. Pero esa ubicación tiene que ver con sus niveles de participación e interacción y allí podríamos colocarle también flechas. Quiere decir que cuando tú estás en un grupo, tienes participaciones hacia otras personas, interacciones hacia otros, entonces hay flechas hacia otras dentro de ese mismo grupo y hay veces que tienes interacciones mutuas, flechas que van en sentido bidireccional, flechas que van solamente en un sentido y no reciben una interacción. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en un grupo podemos identificar a través de esa representación los líderes,
las personas que más participación tienen en la toma de decisiones, o que son más vistos, son más reconocidos, y otros que empiezan a percibirse ellos mismos o los demás como más dispersos dentro de un grupo. Allí pudieran algunos decir, ah, bueno, son las personas que son tímidas. Bueno, es un poquito más amplio que eso. Y estos que están en el boarding muchas veces están como, se combinan. Puede existir aquellos que se sienten con más pertenencia a otros grupos, que les podría ser indiferente pertenecer a este grupo y más bien se sienten más atraídos a esos grupos, o hay unos que quisieran pertenecer, pero no se sienten vistos y desisten porque también allí habría la toma de decisiones y de aquí me puedo establecer algunas relaciones con respecto a la serie. Estas personas que se sienten, que no se sienten parte, que no se sienten vistos, que se sienten de alguna manera excluidos, pueden tomar diferentes opciones, buscar la manera de pertenecer, de hacer cosas que a lo mejor no les sean propias, pero toman la decisión de que quieren. Otros pueden desistir o tomar acciones en contra del grupo, generando subgrupos o generando grupos que pugnen juntos con estos subgrupos que pugnen junto con otros subgrupos que forman parte del grupo. Y la esfera, los límites de ese grupo, pudiéramos decir, esas barreras externas que tenemos, que pudieran ser la manera en que podemos salir o entrar de un grupo, y en la medida que este grupo sea formal, hay unas formas de poder salir o no poder salir. En el caso de Jamie, el adolescente de la serie, bueno, él está en un salón de clase y no puede salirse. Generalmente un joven no deserta de sus estudios, depende de sus representantes, no es una toma de decisión que sea de él, pero generalmente los estudiantes están allí y a veces no se sienten parte de ese salón de clase, no se sienten incluidos, hay ciertas características por las cuales no son incluidos y allí va él configurando su autoimagen, su autoconcepto a partir de las interacciones que tiene con nosotros. Entonces, fíjense que eso ha pasado siempre. En mi época de joven, bueno, yo siempre hago la analogía con los boletos. Hay grupos, siempre tenemos el deseo de pertenecer y ese deseo de pertenecer nos hace buscar de que esos boletos con los cuales podemos entrar a un grupo, ser aceptados, tenerlos para poder acceder a ellos. En mi época, bueno, era bailar. Entonces, bueno, bailar se constituía a veces en un requisito para estar en el grupo, si bailabas bien, si dominabas un género de baile, o gustar, ser atractivo, o ser el cómico, el gracioso de la clase, ciertos elementos que te permitían permanecer allí, ser aceptado, sentirte bien. Incluso el de la belleza, con los criterios de belleza que se manejan en cada época y en cada generación. En el caso de este joven de la serie, él, más que una percepción, él estaba configurando un concepto en otro grupo. Por eso es que cuando pensamos en los grupos, y yo siempre desde hace muchísimos años le decía a mis estudiantes, bueno, no solamente pensemos en los grupos presenciales, también los grupos virtuales se manejan con las fortalezas y con las deficiencias que hay en los grupos presenciales, porque si bien después que nosotros pasamos pandemia, la gente exacerba mucho la importancia de los grupos presenciales, pero la virtualidad cada día ha ido penetrando nuestros espacios y son otros grupos donde hay afectividad y afectividad desde la positiva, pero también puede haber rechazo, puede haber repudio y por eso es que nosotros vemos en muchas de esas redes que hay acoso, que hay expresiones peyorativas, estas personas que se dedican a opinar y a dar expresiones negativas de las personas y cómo eso de alguna manera son expuestos, ya el bullying, lo que llamábamos que se generaba en un contexto salón de clase o en el equipo de deporte, ahora tiene un espectro más grande porque la persona puede ser colocada de una manera negativa visiblemente por muchas personas a la vez. O sea que una persona puede ser abochornada
y adicionalmente a un espectro muchísimo mayor que no es el salón de clase de los 30 compañeros, sino muchísimas personas están más expuestos. En el caso de esta serie, este joven había sido catalogado como incel, que es una expresión que connota celibato involuntario, y eso está pues manejado por otras corrientes en las cuales hay una visión hacia la mujer y hay una visión hacia la mujer y hacia el hombre en sí mismo, donde hablan de una regla 80-20, que quiere decir que las mujeres solamente se van a fijar en un 20%, y el que no se siente que pueda entrar en ese target del 20% se va a sentir excluido, y su identidad y la forma en que se mira a sí misma va a influir en sus acciones. Fíjense que hay una novela que se llama Betty la Fea, en la cual ese grupo de personas, y bueno, fíjense cómo las historias de alguna manera, en la manera que son contadas, tiene que ver con la técnica. En este caso, en ese caso era técnica de novela, y esas personas trabajaban nada más y nada menos que en una empresa de modas. Y el contraste de no estar dentro de ese concepto de belleza que manejaban esa empresa, personas que para ellos no eran agraciadas, que catalogaban de feas y las llamaron el cuartel de las feas. Entonces, bueno, eso circunscrito en historia de romance, pero dio a entender que estas personas inicialmente no eran grupo, pero fueron tratadas como grupo. Eso lo podemos hablar en otro video. Pero vemos que el tratamiento de las personas que se sienten parte por la forma en que son percibidas, en este caso el concepto belleza, ya ha existido, como las películas La venganza de los nerds, o ese thriller horrible de Carrie, que se venga de las personas que la habían humillado. Entonces, aquí vemos un hecho en el cual una persona, como un joven, en este caso como Jamie, va configurando una visión de la mujer. Y si es incluso cómo puede verla de manera peyorativa, que se le ha dado mucha ala a la mujer, que en realidad no son bellas, que en realidad hay que esperar que esté vulnerable para poder acercarse a ella y así tener una posibilidad, y contemplando así como esa visión, pudieran haber otras formas más violentas de pensar que se puede acceder a la mujer. Y si sientes que tienes menos posibilidades, entonces, bueno, aquí hay todo un constructo acerca de lo que hablan de la manósfera, y esa visión que tiene sobre la mujer, y que ha generado incluso delitos, ataques también que se han dado. Podemos observar que es una construcción que está allí, que no sabemos hasta qué punto crece, que tal vez un poco puede ser la intención de quienes crearon la serie, de colocar una alerta en los jóvenes, colocar una alerta en estas pugnas entre colocar los géneros en pugna, en fricción, y todo lo que puede traer en la forma de generar interacciones. Entonces, el concepto de los grupos nos permite mirar cómo mi identidad, y no solamente los jóvenes, también los adultos, las mujeres, los hombres, cuando queremos pertenecer a un grupo, bien sea por trabajo, por empleo, por deporte, queremos tener esos boletos y deseamos pertenecer. Algunos queremos y buscamos acciones como mejorar o como intentar agradar, pero ¿qué pasa si tomo elecciones que cambian el curso de mi vida, como es el caso de este joven, que estaba dentro de un grupo y estaba dentro de otro grupo virtual, generando una construcción, una cosmovisión acerca de la vida, acerca de las mujeres, de las relaciones íntimas, de la relación de la vida, y allí estuvo configurándose esa matriz que le llevó a una toma de decisiones que dentro de la serie se pasean por indagar qué tan consciente estaba el joven de aquello que cometió. Y qué quiero dejar para cerrar estas reflexiones es que estoy segura que nos generó mucho impacto, nos generó mucho miedo, pero indefectiblemente va a pasar la serie, va a pasar de moda, va a venir otra serie que va a capturar nuestra atención, e incluso va a llegar la nueva película de Disney, va a venir otra película de la saga de Transformers, o qué sé yo, y va a capturar nuestra atención y se nos va a olvidar. O simple y llanamente vemos que nuestros hijos siguen creciendo, siguen bien, pasaron de año, terminó con la novia que no nos gustaba, o el peligro, dejó un amigo que no le traía buena influencia. Pueden suceder muchas cosas, y bueno, nosotros mismos como padres seguimos nuestra rutina, lo que tenemos que hacer,
lo que la vida nos convoca, la producción, el trabajo, los quehaceres, lavar, planchar, hacer las cosas, las madres, todos enfrentamos distintas realidades en donde vivamos, en nuestras realidades políticas, económicas, de todo tipo, y eso nos va atrapando. Y es posible que muchos padres ahorita estén como más preocupados de ver, porque ya, como lo decía la reflexión, los padres al final de la serie, oye, él estaba en casa, él permanecía allí, él lo que estaba era en el computador, no lo pudimos ver, no supimos verlo. Bueno, realmente estaba allí, pero estaba en otro sitio, estaba en otro grupo participando. Y tal vez algunos padres y representantes ahorita estarán buscando ver si establecen más controles, pero después en los avatares de cada día se les va a olvidar. Indefectiblemente nos van a inundar las alegrías, las ocupaciones y bueno, pasó de año, llegó diciembre y se les va a cambiar el teléfono a nueva tecnología, ellos lo van a pedir, se les va a cambiar las computadoras y esto va a pasar. Lo importante es qué podemos hacer con esto, que no hagamos solamente de esto una moda, sino en qué me puede ayudar a mí, desde donde yo me encuentro, bueno, como profesor, como maestro, como trabajador, pensar que tal vez yo como organización tenga a los padres de algún joven que ha llegado a esas consecuencias y el impacto que sucede en esas familias que llevan la culpa, llevan el pesar sobre sus hombros de esa decisión que tomó sus hijos y han cometido algún delito. Bueno, podemos ver diferentes aristas de las cuales en la vida real qué podemos hacer con ello, cómo lo podemos llevar al plano y aterrizarlo de nuestra propia realidad como adultos o de nuestra posición como representantes o nuestra posición como vecinos, es qué podemos hacer con esto que nos impactó, pero que nos invita a reflexionar y a tomar aquello antes de que se disuelva en la red por otras cosas que capten nuestra atención. Si les gustó este video y quieren que siga hablando sobre los fenómenos de los grupos y quieren que comparta más material, escriban sus comentarios, también retribuir con un like si les gustó y compartirlo a quienes piensen ustedes les pueda ser de gran ayuda y espero que esta conversación que he tenido con ustedes haya permitido reflexionar y que también les haya dejado un poco algunas preguntas para hacerse en casa, algunas preguntas para meditarla, para preguntárselas muy adentro y que nos sirva en la cotidianidad para preguntar qué boleto estamos utilizando, qué nos está trayendo de los grupos en los que participamos, qué nos está distanciando de los grupos en los que participamos y podamos seguir avanzando y evolucionando como raza humana. Así estemos en espacios virtuales, así tengamos mucha inteligencia artificial, seguimos necesitando inteligencia humana.